Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer este top. Es un top para una persona adulta, tiene 48 centímetros de largo y 94 centímetros del contorno. El escote es tipo halter. El top queda igual por los dos lados, el delantero y la espalda están realizados de la misma manera. El punto es bastante fácil de hacer. Es un punto reversible, queda igual por los dos lados. Materiales que he utilizado son 250 gramos de la lana del hilo bambú Ken. 50 gramos son 125 metros. Es una mezcla de algodón y bambú. He utilizado un ganchillo de 3 milímetros y medio. Y también vamos a necesitar una aguja y tijeras. Formamos el primer punto. Hacemos 93 puntos de cadeneta. Vamos a tejer una vuelta en punto bajo. La vamos a tejer en la parte posterior de la cadeneta. Tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Deberíamos tejer 92 puntos bajos. Ahora las próximas 12 vueltas vamos a tejer de la siguiente manera. Todas las vueltas empezamos con 2 puntos de cadeneta y el motivo que repetimos durante toda la vuelta es un punto bajo y una cadeneta. Saltamos un punto, hacemos un punto bajo, una cadeneta. Saltamos 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 un punto bajo, trabajamos cogiendo las dos partes de la vuelta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y para terminar la vuelta hacemos un punto bajo más, así que terminamos con 2 puntos bajos seguidos. Giramos la labor y hacemos lo mismo. 2 cadenetas, saltamos un punto y en el siguiente punto, que es entre los puntos bajos, hacemos un punto bajo, una cadeneta, saltamos un punto, hacemos un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo.
Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y terminamos la vuelta igual que la anterior con 2 puntos bajos seguidos. Y ahora terminamos la vuelta con un punto bajo dentro de las 2 cadenetas. Y para formar el borde hacemos otro punto bajo en el primer punto de la cadeneta. Así que terminamos la vuelta con 2 puntos bajos seguidos. Tenemos 2 vueltas hechas. 2 vueltas del motivo. Subimos 2 cadenetas, saltamos el punto bajo y entre los puntos bajos hacemos un punto bajo. Una cadeneta, saltamos un punto, hacemos un punto bajo. Una cadeneta, un punto bajo. Esta vuelta que hemos empezado es la tercera vuelta con el motivo. Terminamos esta vuelta y tejemos otras 9 vueltas igual que estas. Ya tengo las 12 vueltas hechas. Ahora en la vuelta número 13 vamos a disminuir un punto. Giramos la labor y vamos a empezar vuelta número 13 solamente con un punto de cadeneta. Pero el motivo continuamos de la misma manera, así que tejemos, saltamos un punto bajo, hacemos un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y vuelta número 13 terminamos con un punto bajo dentro de las 2 cadenetas, así también disminuimos un punto, giramos la labor, subimos una cadeneta, saltamos el último punto bajo, el último que hemos hecho, y empezamos el motivo. Un punto, una cadeneta. Un punto, una cadeneta. Un punto, una cadeneta. Continuamos de esta manera y ahora todas estas vueltas desde que hemos disminuido un punto vamos a terminar solamente con un punto bajo. Esta es vuelta número 14 que hemos empezado. Así que esta vuelta ya terminamos solamente con un punto bajo. El punto bajo, para terminar las vueltas, hacemos después del punto bajo de la vuelta anterior. Así que lo hacemos en el punto de la cadeneta, dentro de la cadeneta. Giramos la labor, subimos una cadeneta, esta es vuelta número 15, y empezamos el motivo. Un punto, una cadeneta. Un punto, una cadeneta, un punto, una cadeneta. Continuamos de esta manera, terminamos la vuelta igual que antes, con un punto bajo dentro de la cadeneta del borde. Y después tejemos otras 5 vueltas más, igual que estas, que son vuelta número 16, 17, 18, 19 y 20. Y en la vuelta número 21 también vamos a disminuir un punto. Aquí tengo ya las 20 vueltas hechas. Ahora en la vuelta número 21 vamos a disminuir un punto. Giramos la labor. Y ahora las vueltas vamos a empezar igual que las primeras que hemos hecho. Entonces subimos 2 cadenetas, saltamos
dos primeros puntos bajos y aquí hacemos un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta y ahora todas las vueltas vamos a terminar con dos puntos bajos. Ahora lo vemos. Y para terminar la vuelta, aquí podemos hacer un punto bajo. Y para terminar la vuelta, después de este punto bajo, hacemos otro punto bajo más. Esta es vuelta número 21. Y vuelta número 22, ya empezamos con dos cadenetas. Saltamos los dos primeros puntos bajos. Ahora repetimos el motivo de un punto bajo y una cadeneta hasta terminar la vuelta. Y terminamos la vuelta con un punto bajo dentro de las dos cadenetas y otro punto bajo en el borde, en el primer punto de la cadeneta. Giramos la labor y repetimos dos cadenetas, un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta y aquí también terminamos la vuelta con dos puntos bajos. Esta vuelta que acabamos de empezar es vuelta número 23. Tejemos otras 11 vueltas igual que esta, que son vueltas hasta la vuelta número 34. En la vuelta número 35 vamos a aumentar un punto. El aumento vamos a hacer al terminar la vuelta. Entonces empezamos la vuelta igual que antes, con dos puntos de cadeneta y hacemos un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, hasta terminar la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, hacemos un punto bajo igual que siempre dentro de las dos cadenetas. Y aquí, antes de hacer el punto bajo para formar el borde, hacemos una cadeneta y hacemos un punto bajo. Giramos la labor y ahora las vueltas vamos a empezar con una cadeneta, un punto bajo, saltamos el primer punto bajo y el punto bajo hacemos donde la cadeneta. Un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, y otra vez continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta, y esta vuelta también vamos a terminar igual que la anterior. Entonces repetimos el mismo motivo hasta terminar la vuelta. Y aquí al terminar también aumentamos un punto, entonces hacemos un punto bajo dentro de las dos cadenetas, una cadeneta y el punto del borde, un punto bajo en el borde. Esta es vuelta número 36. Giramos la labor, hacemos un punto de cadeneta, saltamos solamente el primer punto, el que hemos hecho para formar el borde, y aquí hacemos un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo. Esta es vuelta número 37. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y las vueltas vamos a terminar de la siguiente manera. Después de hacer un punto bajo, una cadeneta, hacemos un punto bajo para formar el borde,
en el punto de la cadeneta que hemos hecho en la vuelta anterior. Giramos la labor, subimos solamente una cadeneta, saltamos el punto del borde y hacemos un punto bajo y continuamos ya con el motivo. Esta es la vuelta número 38. Así que continuamos de esta manera. Aquí la vuelta terminamos igual que la que acabamos de terminar. Así que hacemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo para formar el borde. Continuamos de esta manera hasta la vuelta número 52. Entonces tejemos otras 14 vueltas más. Y ya con estas 14 vueltas llegamos a la sisa. Ya luego formamos la sisa. Hasta ahora deberíamos tener 27 centímetros del alto, que corresponden a 52 vueltas del dibujo más la primera que hemos hecho en punto bajo. En total 53 vueltas. Y 42 centímetros del ancho, que son 88 puntos más 2 puntos del borde. Ahora vamos a formar las sisas. Para facilitar a formar la sisa, tenemos que colocar dos marcadores separando los 28 puntos del centro. Estos puntos del centro se van a quedar sin disminuir y los puntos que tenemos a cada lado de los marcadores vamos a disminuir durante 30 vueltas. Entonces, contamos 30 puntos, sin contar el punto del borde, contamos 30 puntos, colocamos un marcador. En el siguiente punto, antes del marcador deberíamos tener 30 puntos. Ahora, con el punto que vamos a marcar, contamos 28 puntos y en el último punto colocamos otro marcador. Así que por el otro lado del marcador deberíamos tener otros 30 puntos, más el último, que es punto del borde. Ahora, en la primera vuelta vamos a disminuir 6 puntos. Para disminuir los 6 puntos vamos a tejer 6 puntos deslizados. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos deslizados. Ahora subimos una cadeneta y hasta el marcador deberíamos tejer 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Tenemos 24 puntos. Ahora quitamos el marcador. Y ahora aquí entre los marcadores tenemos que tejer 28 puntos. Tejemos el primer punto y lo marcamos. 1. Volvemos a colocar el marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y aquí marcamos el punto que acabamos de tejer. 28 puntos. Por el otro lado también vamos a tejer 24 puntos y los últimos 6 dejamos sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahora hacemos el punto del borde. Aquí nos quedan 6 puntos para disminuir y vamos a tejer vuelta número 2 de las disminuciones. En la vuelta número 2 vamos a disminuir 2 puntos a cada lado. Sin subir la cadeneta, así el borde va a quedar más redondeado. Hacemos 2 puntos deslizados, 1 y 2. Subimos una cadeneta y ahora hasta el marcador deberíamos tener 22 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ahora sacamos el marcador, tejemos el primer punto de los 28 que tenemos entre los marcadores, 1, lo marcamos, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Sacamos el marcador, marcamos el punto que acabamos de tejer. Ahora tejemos 22 puntos, igual que por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y tejemos el punto del borde. Giramos la labor, vamos a tejer otra vuelta con 2 puntos de disminuciones. Entonces, otra vez tejemos 2 puntos deslizados, 1 y 2.
Ahora deberíamos tejer 20 puntos hasta el marcador. Subimos una cadeneta y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora tejemos 28 puntos del centro. Tejemos el primer punto, lo marcamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y marcamos el último punto. Ahora por el otro lado tejemos 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y tejemos el punto del borde. Ahora vamos a disminuir 14 veces un punto a cada lado. Entonces giramos la labor, tejemos un punto deslizado, subimos una cadeneta y ahora deberíamos tejer 19 puntos bajos. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tejemos 1, lo marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Marcamos el último punto. Y por el otro lado, primero tejemos 19 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y tejemos el punto del borde. Giramos la labor y otra vez disminuimos solamente un punto a cada lado. Así que hacemos un punto deslizado, una cadeneta y ahora deberíamos tener 18 puntos hasta el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tejemos los 28 puntos del centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Marcamos el último punto. Y por el otro lado tejemos 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y terminamos con un punto del borde. Ya tenemos 2 vueltas donde hemos disminuido un punto a cada lado. Igual, hacemos un punto deslizado para disminuir, subimos una cadeneta, y ahora vamos a tejer 17 puntos hasta el marcador. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tejemos los 28 puntos del centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y marcamos el último punto. Por el otro lado tejemos 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y tejemos el punto del borde. Giramos la labor. Ya hemos hecho 3 vueltas disminuyendo un punto a cada lado en cada vuelta. Nos quedan otras 11 vueltas para disminuir un punto a cada lado en cada vuelta. Entonces, para disminuir un punto, hacemos un punto deslizado, subimos una cadeneta y ahora, en este caso, vamos a tejer 16 puntos hasta el marcador. Como en cada vuelta disminuimos un punto, así que en cada vuelta tenemos que tejer un punto menos hasta el marcador. Y ahora, dependiendo de cómo empieza la vuelta, en este caso tenemos una cadeneta, así que tejemos un punto bajo y una cadeneta, directamente con el motivo. Pero si después de la cadeneta que subimos para empezar la vuelta, tenemos un punto bajo, así que tenemos que empezar la vuelta con 2 puntos bajos seguidos y después continuar con el motivo. Tenemos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tejemos el primer punto de los 28. Continuamos hasta el otro marcador. Aquí también cambiamos el marcador. El marcador colocamos en el último punto de los 28. Y por el otro lado del marcador también tenemos que tejer 16 puntos. Y terminamos con un punto del borde. Giramos la labor, ya tenemos 4 vueltas de un punto de disminución. Vuelta número 5, disminuimos un punto, subimos una cadeneta. Y esta vuelta, como tenemos justo después de la cadeneta un punto bajo, vamos a empezar con 2 puntos bajos seguidos, antes de continuar con el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Continuamos de esta manera hasta completar las 14 vueltas con un punto de disminución. Después de hacer las 14 vueltas deberíamos tener 7 puntos antes del marcador más el punto del borde. Seguimos teniendo 28 puntos entre los marcadores, 7 puntos al terminar la vuelta y un punto del borde. Ahora todavía nos quedan 7 puntos para disminuir. Vamos a seguir disminuyendo igual que antes, pero entre las vueltas de las disminuciones vamos a tejer una vuelta sin disminuir. Entonces ahora tejemos una vuelta sin disminuir. Así que tenemos que tejer 7 puntos antes del marcador. Subimos una cadeneta, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, este punto vamos a marcar, es el primer punto de los 28 que tenemos en el centro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Marcamos el último punto. Y por el otro lado también tenemos que tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y saltamos el punto bajo, como hemos hecho una cadeneta, saltamos el punto bajo y hacemos el punto del borde. Tenemos una vuelta sin disminuir, ahora en la siguiente vuelta disminuimos un punto. Así que empezamos con un punto deslizado, subimos una cadeneta, como tenemos punto bajo, así que tenemos que tejer un punto bajo, ahora donde la cadeneta otro punto bajo, ya tenemos 2 puntos, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos.
Quitamos el marcador, tejemos los 28 puntos del centro. $28 y ahora por el otro lado otra vez tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta con un punto del borde y la siguiente vuelta hacemos sin disminuir. Subimos una cadeneta, empezamos con un punto bajo, otro punto bajo, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos el primer punto de los 28, lo marcamos. Tenemos 1 y tejemos los 28 puntos del centro. Marcamos el último punto. Y aquí también tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el punto del borde tejemos en la cadeneta. Giramos la labor. Ahora vamos a disminuir un punto. Hacemos un punto deslizado y tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejemos los 28 del centro. Y por otro lado tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el punto del borde. Seguimos disminuyendo de esta manera, alternando las vueltas sin disminuir y con la disminución, hasta disminuir todos los puntos que tenemos por fuera de los marcadores. Después de disminuir todos estos puntos deberíamos tener 28 puntos del centro más un punto a cada lado, que son puntos del borde. Así debería quedar la forma de la sisa. Al final nos quedan 28 puntos más 2 puntos del borde. Hacemos otro lado igual que este. Y ahora vamos a coser el lateral. Aquí tenemos la sisa. Podemos empezar por la parte de abajo. Tenemos que ir enfrentando las vueltas. Como tenemos la misma cantidad de vueltas en los dos lados, en la parte de arriba de la costura nos tienen que coincidir perfectamente. Cosemos un lado y después el otro. Ahora, después de coser los laterales, vamos a trabajar alrededor de la sisa. Tenemos que hacer 40 puntos bajos hasta la costura y luego continuamos por el otro lado. También hacemos 40 puntos bajos. Vamos a colocar marcadores. Dividimos cada lado en 4 partes iguales. Entonces aquí buscamos
la mitad, colocamos un marcador y luego esta parte también dividimos por la mitad, también colocamos un marcador. Esta parte también dividimos por la mitad. Aquí colocamos un marcador. Tenemos 4 espacios, entonces en cada espacio tenemos que hacer 10 puntos bajos hasta la costura y luego por el otro lado hacemos lo mismo. Aquí también dividimos la sisa por la mitad. Aquí ponemos un marcador. Esta parte dividimos en la mitad. Y esta parte también. Y aquí tenemos la costura. Y ahora, como he terminado la vuelta por el mismo lado donde voy a hacer la sisa, entonces voy a continuar con el mismo hilo, y si hemos terminado por el otro lado, podemos hacer una vuelta más o cortamos el hilo por este lado y añadimos por este. Así que aquí hacemos una cadeneta, marcamos el punto y vamos a hacer 10 puntos bajos hasta el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos bajos, podemos retirar el marcador y otra vez hasta el siguiente marcador también tenemos que hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez retiramos el marcador y continuamos hasta el otro marcador, otros 10 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora hasta la costura otros 10 puntos más. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que ya tenemos 40 puntos por este lado y por el otro lado hacemos lo mismo. Sacamos 10 puntos entre cada marcador. En total tenemos que hacer 80 puntos bajos alrededor de toda la sisa, desde el escote hasta el escote. Entonces, en la primera vuelta tenemos 80 puntos bajos. Giramos la labor, subimos una cadeneta, marcamos el punto. La vuelta número 2 también vamos a tejer en punto bajo, pero vamos a trabajar solamente en la parte delantera de la vuelta. En la parte delantera de la vuelta. Y esta vuelta vamos a empezar y terminar con un aumento. Así que hacemos un aumento. El aumento hacemos cogiendo las dos partes de la vuelta. Es el único punto donde vamos a trabajar las dos partes de la vuelta. Hacemos un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer 24 puntos bajos, pero ahora trabajamos solamente en la parte delantera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahora, el motivo de 4 puntos bajos y una disminución, vamos a repetir 5 veces. Así que tejemos 4 puntos bajos, 4 puntos bajos y hacemos una disminución. Tenemos una repetición. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 4 puntos y una disminución. Tenemos 2 repeticiones del motivo. 1, 2, 3, 4, una disminución. Tenemos 3 repeticiones. 1, 2, 3, 4, una disminución. Tenemos 4 repeticiones y la última, 1, 2, 3, 4 y una disminución.
Y ahora terminamos la vuelta con 24 puntos bajos y en el último punto hacemos un aumento. El aumento aquí también hacemos cogiendo las dos partes de la vuelta. En la vuelta número 2 hemos disminuido 5 puntos, pero hemos aumentado 2, así que ahora deberíamos tener 77 puntos bajos. Vuelta número 3 vamos a tejer en punto deslizado. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tenemos que tejer 77 puntos deslizados. Trabajamos en la parte delantera de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tenemos 77 puntos deslizados, giramos la labor, subimos una cadeneta, marcamos el punto. Vuelta número 4 vamos a tejer en punto bajo en la parte delantera de la vuelta anterior. Empezamos y terminamos con un aumento. El aumento hacemos cogiendo las dos partes de la vuelta. Así que empezamos con un aumento. Ahora tejemos 22 puntos bajos. ...22 puntos, vamos a repetir el motivo de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Tejemos 4 puntos bajos, hacemos una disminución, tenemos una repetición, repetimos 1, 2, 3, 4, una disminución, tenemos 2 repeticiones del motivo, uno, 2, 3, 4, una disminución, tenemos 3 repeticiones, 1, 2, 3, 4, una disminución, tenemos 4 repeticiones, 1, 2, 3, 4 y la última repetición del motivo.
Ahora terminamos la vuelta con 23 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta también disminuimos 5 puntos, pero aumentamos 2. Así que al terminar la vuelta deberíamos tener 74 puntos. Vuelta número 5, tejemos en punto deslizado, igual que la vuelta número 3. En la vuelta número 5 deberíamos tejer 74 puntos deslizados. Vuelta número 6. Subimos una cadeneta, empezamos con un aumento. Tejemos 72 puntos bajos, en esta vuelta no vamos a disminuir ningún punto, así que 72 puntos bajos tejemos en la parte delantera. Tejemos 72 puntos bajos y terminamos la vuelta con un aumento. Aumentamos 2 puntos en esta vuelta, así que al terminarla deberíamos tener 76 puntos bajos. Vuelta número 7, tejemos en punto deslizado. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 76 puntos deslizados. Ahora hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo y la otra sisa hacemos de la misma manera. Ahora vamos a rematar el escote. Primero, alrededor del escote vamos a tejer 36 puntos bajos. Para repartirlos uniforme, hacemos lo mismo que para la sisa. Doblamos la labor por la mitad, colocamos un marcador. Y ahora, entre cada marcador tenemos que hacer 9 puntos bajos. 4 veces 9 puntos bajos, en total 36. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Retiramos el marcador y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora hacemos 6 cadenetas y otra vez por el otro lado del escote también vamos a tejer 36 puntos bajos. Hacemos lo mismo, colocamos los marcadores, tejemos 36 puntos bajos y este lado también terminamos con 6 puntos de cadeneta. Giramos la labor, vuelta número 2, vamos a tejer en punto bajo, subimos una cadeneta, marcamos el punto y primero vamos a tejer 6 puntos bajos sobre las 6 cadenetas, pero vamos a intentar trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 36 puntos bajos, trabajamos en la parte delantera de la vuelta. $36. Ahora aquí también vamos a tejer 6 puntos bajos sobre las cadenetas. Intentamos trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Uno, 2, 3, 4,
5, 6 y ahora continuamos por el otro lado del escote y también tejemos 36 puntos bajos en la parte delantera de la vuelta. Giramos la labor, vuelta número 3, vamos a tejer en punto deslizado. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto deslizado en cada punto bajo de la vuelta anterior. Trabajamos en la parte delantera de la vuelta. Giramos la labor, subimos una cadeneta, marcamos el punto, vuelta número 4, vamos a tejer en punto bajo, un punto bajo en cada punto bajo, en cada punto deslizado de la vuelta anterior, también en la parte delantera. Y después tejemos vuelta número 5 en punto deslizado, igual que la vuelta número 3, también en la parte delantera de la vuelta. Ahora, vuelta número 6. En esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. Empezamos con un punto de cadeneta, tejemos 6 puntos bajos, hacemos una disminución, ahora el motivo de 12 puntos bajos y una disminución repetimos 5 veces y deberíamos terminar la vuelta con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una disminución. Tenemos una repetición del motivo de 12 puntos y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 4 veces más. Después de repetir el último motivo, terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Giramos la labor, subimos una cadeneta y la última vuelta tejemos en punto deslizado. Trabajamos en la parte delantera de la vuelta.
Ahora cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y cosemos el cuello. Y ya tenemos el top terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.